Hola, soy Brosterman, un apasionado por el pollo en todas sus presentaciones. Y en este canal analizamos todo lo que tienes que saber del apasionante mundo de los negocios alrededor del pollo. Hoy vamos a analizar una pregunta que todos nos deberíamos hacer cuando vamos a iniciar un restaurante. ¿Qué tipo de restaurante quiero y a qué categoría apuntarle? Cuando hablamos de tipos de restaurantes y categorías, nos estamos refiriendo principalmente a dos cosas. La primera es el diseño de servicio, que puede ser autoservicio o servicio a la mesa. Y la segunda es el modelo de restaurante. Esto es algo que se da por sentado y en muchas ocasiones ante la pregunta ¿qué tipo de restaurante vas a montar? Una respuesta muy común es pues un restaurante, pero resulta que no es tan obvio como parece. Existen diferentes modelos o categorías como por ejemplo las comidas rápidas, las cuales le apuntan a precios más bajos porque se ahorran en personal de servicios, pero a su vez sacrifican oportunidades de venta más altas por ser un servicio más inmediato. También están los restaurantes tipo casuales y de lujo o los que funcionan como restaurantes bar, que son muy apropiados para las alitas de pollo al estilo americano, las cuales tienen momentos de consumo muy marcados. Lo importante es llegar a categorizar ese restaurante que se tiene en mente, porque de ahí dependerán las decisiones que se tomen más adelante. Esto dará paso a un elemento muy importante que abrirá el camino a visualizar cuáles son los momentos de consumo. Es decir, si serán los desayunos, los almuerzos, las cenas, las madrugadas o incluso si serán híbridos. Y es que algunos restaurantes que mezclan pollo y alitas en diferentes momentos de consumo se les da muy bien, por ejemplo, ser al mediodía autoservicio para atender las franjas de almuerzo, centrándose más en el pollo y en las tardes tener un servicio a la mesa para poder ampliar su carta de alitas con entradas y bebidas y poder ofrecer otros elementos más elaborados. Entonces, ¿cómo conseguir armar este rompecabezas? Bueno, en primer lugar, piensa cuál es el segmento de clientes que tú vas a tener. Es decir, ¿cuál es tu avatar? Esto dependerá mucho de la geolocalización de la zona. ¿Qué hay en sus alrededores? ¿Y cuánto tiempo podría tardar la persona en llegar hasta ese punto del restaurante? Porque, seamos claros, desde el momento en que la persona toma la decisión de visitarte hasta que llega al sitio, pueden pasar muchas cosas que lo hagan cambiar de opinión. Y en segundo lugar, piensa en la propuesta de valor del restaurante, la cual debe ser diseñada siempre pensando en el segmento de cliente o avatar que vas a atender. Todos los elementos para elegir el tipo de restaurante están relacionados entre sí y para tener una orientación correcta, lo más recomendable es centrarse siempre en lo que busca tu cliente. ¿Y por qué elegiría tu propuesta por encima de los demás? Los clientes generalmente tienen un top 5 de marcas de restaurante en las que siempre piensan, reconsumen y recomiendan. Si haces todo un trabajo impecable desde el principio, lograrás acertar en el tipo de restaurante y categoría correcta para meterlo en el top of mind de tus clientes.